voy a sentar, hermanos. Vamos a hacer una pequeña introducción de nuevo para que la gente que está siendo grabado a partir de ahora pues lo sepa. Hoy vamos a hacer un día muy especial, es el primer sermón de 3 que vamos a hacer, dedicados a la historia del cristianismo desde su comienzo hasta nuestros días y sobre todo la historia de nuestra iglesia, porque este año cumplimos 400 años de existencia, una iglesia que tiene su caché. Estamos en todo el mundo, eso lo vemos en el segundo sermón, estamos en todo el mundo, tenemos misioneros, tenemos grandes pastores, grandes maestros, hay colegios, hay infinidad de cosas que decimos poco porque no creemos que la iglesia no tiene que presumir de lo que tiene, sino del evangelio que tiene, del mensaje que tiene. Entonces vamos a empezar hoy por el principio. En el principio creó Cristo la iglesia. Se ve que ese es el principio, ¿no? En el principio Jesús, vamos a leer varios pasajes ya para entrar en calor. Vamos a leer Mateo 16, 18, porque es el primer texto que se menciona como que algo va a pasar. En Mateo 16, 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Hermanos, Jesús estaba enseñando, adoctrinando, estaba escolarizando, estaba a un grupo que tenía que ser la columna de lo que él quería formar. Ese grupo hasta última hora demostró poquita cosa. No era gente preparada, no era gente que ya viniese con una, como digo yo, no tenían escuela. Uno era pescador, otro otra cosa, no era ni muy religioso siquiera. Por ejemplo, Mateo no era nada religioso. Sin embargo, Jesús los cogió y fue trabajando con ellos, hasta que él vio en un momento que se le aflojaron un poco los discípulos. No tanto los 12 apóstoles, sino los discípulos. La gente que le seguía aflojó un poco. Y él le pregunta, este es un comentario a Mateo 16. Él le pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? A lo que le contestan algunos, bueno, pues mira, maestro, ya que lo preguntan, hay quien dice que tú tienes el espíritu de Elías, hay quien dice que eres un profeta, hay quien dice que eres, etcétera, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Ahí pedía el Señor algo. Ahí el Señor pedía algo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, no titubeó. No le dio opción ni a pensar a los demás. Y Pedro salta corriendo y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Cristo notó, puede decirlo de forma que lo vamos a entender desde el más chiquito al más grande. Cristo ahí notó su primer convertido. El primero que reconoció que Cristo era el Cristo, el enviado de Dios, el ungido. Y le dijo, tú eres Pedro, mira, te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí, ya de la iglesia que vamos a ver poco a poco cómo se va a ir corrompiendo cada vez más, tiene su idea. La idea aquí no es tan complicada, es muy sencilla. Si vamos a Efesios 2:20, para acabar pronto con este temita, para pasar realmente a algunas empresas. En Efesios 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Lo he dicho muchísimas veces. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra de ángulo, o sea, edificados sobre la palabra de Dios, siendo
siendo la principal piedra, porque no hay otra piedra, no puede haber otra, Jesucristo mismo. Ahí se funda la iglesia. Partiendo de esta base, ya tenemos el terreno, la piedra, partiendo de esa base, lo único que se nos ocurre decir, quizás se lo parezca, es que Pedro fue la primera piedra colocada de los 12. El primero que dijo, tú eres el Cristo. Y como lo dijo, se lo merece. Fue el primero que dijo, tú eres el Cristo. Y fue la primera piedra que se coloca en un edificio que es la iglesia. Después está Bartolomé, el otro. Pero quizás él fue el primero que fue colocado, la primera piedra que fue colocada en la iglesia. Cristo, hermanos, los preparó para algo grande. Ellos no lo supieron hasta después de irse Jesús. Ellos los preparó para algo muy grande. Tenían un mensaje muy especial que dar. Lo fue diseñando, le fue enseñando con parábolas, con dichos. Jesús llamó al mismo Pedro, aparte de mí, Satanás. O sea, él fue enseñando. Hubieron fases en la vida de los 12 que se nota que hubieron hasta rencilla. Los apóstoles querían uno ser más que otro. Uno quería más cargos que el otro. Dos hermanos hablan con su madre. Juanito es nuestro, el más bueno de todos. Pues Juanito habla con su madre para que con su hermano vayan a decirle más, Jesús, mira, los chicos son tímidos. Cuando venga el reino, lo pones tú a uno a tu lado, a la derecha y otro a la izquierda. El otro que quería otra cosa. O sea, ahí había mucha rencilla. Cuando Juan acaba su libro, Pedro se acerca a Cristo y dice, ¿y de aquel qué? Hablando de Juan, dice, ¿y de aquel qué? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. O sea, estas cosas aparecen en el Nuevo Testamento, en los evangelios, como que estaban aprendiendo. Cuando Jesús es apresado, ya Judas se estaba ahorcando, por un lado. Pedro dice, yo no lo conozco de nada. Y fue la primera piedra. Y estaba convertido. Yo no lo conozco de nada. Y dice la Biblia, y todos los que lo seguían estaban mirando desde lejos. Solamente Juanito, yo creo que es por su ignorancia, por su corta edad, que estaba debajo de la cruz con la madre de Jesús, con las otras mujeres, es el único. Pero cuando Jesús es enterrado, todos se van a esconder al aposento alto. Todos bajo llave y escondidos no sabían qué hacer. Jesús les había dicho, no se muevan de aquí. Y estaban escondiditos sin saber qué hacer. Si Jesús no resucita, aún están buscando la aposento alto. Si Jesús no resucita, aún está ahí escondido. Pero hermano, estando en el aposento alto, Jesús resucitó. Se puso en medio de ellos. ¿Qué es ponerse en medio de ellos? Jesús se puso justo en medio de ellos cuando no podía, no había por donde entrar ni por donde ventana. Jesús sí podía ya, con su cuerpo transformado, ponerse en medio y decirle, pasa a vosotros. Y les envió a predicar. Primero les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga lo que tiene que venir. Y si quedan en Jerusalén ya más tranquilos, bajaban del aposento, entraban, pero se reunían ya prácticamente como iglesia en el aposento alto. Le faltaba. He visto iglesias así, he visto iglesias que se reúnen, pero le falta algo. Hasta que de repente se oyó una explosión terrible. Habían allí como 120 personas. Ahí ya estaban los hermanos de Jesús, su madre, su tía. 120 personas con los 11 más unos otros que habían nombrado por gusto, son 12, eran 120 personas reunidas allí y baja el Espíritu Santo. Cuando baja, que es lo que todos necesitamos, cuando baja el Espíritu Santo, baja, dice el escritor, dice que baja como lenguas de fuego, y ya la gente le pone lenguas de fuego.
El Jesús no sabía cómo ponerlo, hermano. Bajaba como lengua de fuego, bajaba algo así, muy extraño. El Espíritu bajó y se entró en todos ellos, y a todos le vino una euforia por hablar de Jesús. Y Pedro, que había negado a Jesús unos días antes, que había dicho: yo, ¿de qué conozco a ese hombre? Déjeme tranquilo. 3 veces abrió los ventanales. Hemos leído la primera parte, la ha leído Tito hace un momentito. Y la gente, y hay muchas iglesias hoy que dicen: ve, la iglesia tiene que hablar en lenguas, porque y yo pregunto, si el aposento alto llega a estar otro día, en otro momento, en el mismo sitio, no bajaría, no hablaría en lengua. Hablaban en lengua, y lo dice bien claro, porque había gente que hablaba otras lenguas de muchos sitios. Y todos decían: pero si le estoy entendiendo en mi propia lengua. ¿Sí? ¿Qué lengua hablaban ellos? Ellos hablaban una lengua, y Dios tiene el poder para eso. Una lengua, y todos le oían en su propia lengua. Pero esa no es la habla en lengua de los corintios, hermanos. Pero hablemos de eso en otro momento. No es lo mismo. A los corintios se le pide que Dios tiene lenguas angelicales, que si uno la habla, el otro se calle, pero que la puede hablar si hay alguien que la puede interpretar. Quiere decir que es otro tipo de hablar en lengua. Ahí, con el Espíritu Santo, 120 personas estaban hablando de lo que Dios había hecho por ellos, y 40.000 personas, todos le estaban entendiendo en su propia lengua. No había un intérprete. Pedro hablaba y el otro traducía. No, todos le oían perfectamente y decían: pero si está hablando en mi lengua, si está hablando en mi propio idioma. Y es la forma que Dios cogió en aquel momento, el día de Pentecostés, donde había mucha gente, muchos judíos de todas partes del mundo, allí reunidos por la fiesta, a hablarle de forma que todos lo oyeran. Y empieza el cristianismo. Y empieza la iglesia cristiana. Pero hermano, ¿qué información le daban los apóstoles a la gente? ¿Qué información les daban? ¿Qué le decían? Yo creo que lo que les decía lo tenemos fácil, hermano. Hay personas que se complican la vida, lo tenemos fácil. Si leemos en Mateo 28, 19, 20, un texto muy conocido, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí bien, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje le daban? Es el siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas que Él mandó. La cuestión es: ¿qué mandó Él? Pues la expresión que les voy a decir ahora es la más que Él dijo: lo que quiero es que hagan la voluntad de mi Padre. A estos no los conozco, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Quitando 2 o 3 cositas, todo el mensaje que Cristo trajo es el mensaje del Padre. No hubo cambio. Es el mismo mensaje del Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. ¿Qué puso Jesús nuevo? ¿Qué mensaje puso Jesús nuevo? Cuando el pueblo le dijo a Pedro: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Una enseñanza de Jesús y una de Dios, del Padre. Arrepentíos, y luego Jesús fundó el bautismo. Jesús fundó el bautismo, fundó la comunión, fundó la iglesia como tal. Pero lo demás, todas las enseñanzas son del Padre, porque no hay diferencia, hermano. Cuando alguien te diga: nosotros cumplimos los mandamientos de Cristo, te está diciendo, sin darse cuenta, que Cristo y Dios no es lo mismo. Los mismos mandamientos de Dios los puso Cristo en el Sinaí, los mismos. Y los que tenían Él que abolir, Él sabía cuáles eran. Los que no, siguen igual. No se debe de robar hoy, igual que hace 3.000 años, igual.
Ayer hablaba con Gonzalo, ahí vamos en el tranvía, vemos como hay gente que entra al tranvía y no entra la tarjetita. Yo creo que la excusa puede ser, bueno, el cabrito son unos sinvergüenza, no hacen nada bien. Mi tío tenía una tienda en tal calle y por el tranvía se la tuvieron que cerrar. Lo que tú quieras, pero Dios no dice, sino a ti no robes. ¿A ti qué te importa si el cabrito es malo o bueno? Ya Dios hará con ellos. Tú lo que no puedes hacer es robar, eso queda claro. O no coger también. Si el cabrito es malo, no coger también. Pero si lo coge, págalo. Porque eso te manda el Señor. Es sencillo. Porque eso te manda el Señor. A ser una persona recta. Hermano, enseñándole todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que os he mandado, es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. No añadiendo, ni quitando, ni poniendo. ¿Qué pasó con el cristianismo a los 20 años? No voy a darle más. A los 20 años de existencia, dicen los grandes teólogos, en los libros sobre el tema, historia del cristianismo, que era fantástico. Había un crecimiento inmenso en la iglesia, inmenso. Ese mismo día del sermón de Pedro hubieron 3.000 bautismos. Vamos a calcular 200 conversiones. Pues hubieron más, y más, y más, y más, y más, y la gente iba creciendo. Y era todo unánime. Quien tenía 2 casas, una era para el Señor. Y quien tenía un buen sueldo decía, para el Señor le doy tanto, o la mitad, o menos, o tanto. Y cumplían con todo esto. Y iba creciendo la iglesia. Los misioneros salían de Jerusalén y se formó en Jerusalén la sede del cristianismo. En Jerusalén, dirigida por Santiago, estaba la sede de los cristianos. Todas las esposas de los misioneros, de los pastores, todos estaban allí. Y salían a predicar fuera. Cada vez que los echaban de una ciudad, la iglesia crecía en 4 más. Y así creció el cristianismo. Las ofrendas que se pedían de fuera eran para los que estaban en Jerusalén. Había mucha gente allí viviendo de las ofrendas de fuera, porque había mucha gente que sus esposos y sus esposas estaban en Israel. O sea, había que hacer algo, y se hacía. Y todos cumplían, y eran grandes. Y cuando llegó el momento, hay frases de ese auge del cristianismo que yo alucino, digo, esto pasa en nuestra iglesia y la cerramos. O sea, Pablo le dice en un momento determinado a Juan, mira, contigo yo no voy, no me gustó tu rollo, voy con otro. Juan ahí diría, bueno, voy a la iglesia, yo no me quiero. Juan no, Juan buscó a otro y se fue a otro lado. Y se fue Pablo con otro, con Bernabé, que creo que fue. O sea, había esa cosa de que la iglesia es nuestra y vamos a defenderla como sea. Si tú conmigo, unas peleas tuvieron Pedro y Pablo increíbles. Unas peleas teológicas increíbles. Les queremos tapar un poquito, hombre, pero eran hombres, personas que poseían la verdad. Y uno era más legalista que otro, y entre los dos había grandes peleas. Pero al final los dos están de columna en el edificio de la Tierra Nueva, que están ahí, como columna. Así creció el cristianismo. ¿Qué pasa? Que se fueron introduciendo poco a poco herejías, pequeñas cosas. Vamos a ver un texto, Gálatas 1:6-7. Poquito a poco. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, ¿qué podría hacer pervertir el evangelio de Cristo? Pues donde Cristo dijo A, decir B. A lo mejor donde Cristo dijo sean buenos, alguien dijo no, hay que arrastrarse por el suelo. Donde Cristo dio hasta un punto, hay que ser más papista que el Papa, a veces, otras veces peor, otras veces mejor, pero es pervertir o adulterar el evangelio de Cristo. Es, si cogemos un litro de leche y le echamos medio de agua,
el agua no es buena, el agua no es pura, el agua no es saludable. Pero si le echas medio litro de agua, más toda la que ya le han echado, a un litro de leche, ya no es agua, ya no es leche. ¿Recuerdan aquella anécdota de un pueblo que se dedicaba a la ganadería? Y iba a ir el señor gobernador, iba a ir por el pueblo tal día. Entonces, todos acordaron, en una asamblea del pueblo, acordaron la fuente del pueblo que brotara leche, porque se dedicaban a la leche. Qué bonito cuando viene el gobernador que brote leche en vez de agua. Todos de acuerdo, muy bien, vale. Según salían de ahí, uno dijo, yo pongo agua que nadie se va a enterar, pongo agua. Pero lo pensaron todos pensaron, si yo pongo agua, nadie se va a enterar. ¿Qué brotó, hermano? Agüita fresca. Nunca vio el gobernador leche en la fuente, porque todos pensaron lo mismo. Eso ocurre hoy y desde el tiempo de Pablo por la iglesia. Empezó a adulterarse a pequeñas cosas, más cosas. En Corinto se forma el tema de la lengua. Hay alguien que comete un gran pecado gordo en Corinto. Entonces tiene que Pablo mandar una carta. Cuando Pablo manda la carta le dicen los que estaban en Corinto intentando gobernar. Al recibir la carta dice, pero ¿quién es este Pablo? Si Pablo ni es apóstol, ni es nada, ni ha visto a Cristo, ni nada. Tuve que escribir la segunda carta, Pablo. No fue tan fácil, hermano. Se ve todo tan bonito ahí, ¿verdad? No fue tan fácil. Escribe la segunda carta, que es cuando Margarita dice, yo estuve en el tercer cielo. Ustedes no. Yo estuve en el tercer cielo y vi la presencia de Cristo y vi toda la obra de Cristo. Y él nombraba eso como que estuvo más allá de lo que se ve con nuestros ojos, más allá de los astros, mucho más allá está el reino de Dios. Hermano, la iglesia no fue fácil, pero ya empezaba a haber terrorismo en la iglesia. Gente que quería pervertir el evangelio de Cristo. La primera gran falsa doctrina que empezó a aparecer era que Cristo no era exactamente Dios. Eso viene desde ahí, viene desde el principio. Cristo no era exactamente Dios. Y nunca supieron. Entonces el primer concilio en el 131 era dedicado a eso, a que en el 331 era que Cristo era verdaderamente Dios, ¿no? Pues, por ahí empezaron. Después que si esto, después muchas iglesias decían que eran muy perseguidas. Entonces eran muy perseguidas porque guardaban el sábado y los comparaban con los judíos. Eso en el año 100, 120. Y entonces, para evitar eso, ya había ciertos grupos que decían, vamos a guardar con los paganos el domingo, que no pasa nada, o vamos a guardar los 2 días para despistar. El domingo lo cogieron para muy solemne y el domingo como día festivo para ir a la playa. Y la gente fue decidiéndose más por el domingo. Hasta que Constantino lo confirmó. Entonces, todo eso fue el crecimiento de la iglesia bastante fastidiado. Cada vez a peor. Cuando Constantino llega al dominio de la iglesia, que fue mediante mentiras, él vio en visión, se convirtió, hasta el punto que la madre encontró la cruz de Cristo. ¿No? La madre de Cristo era una mujer buscadora de tesoro y encontró la cruz de Cristo. Se ha hecho un pequeño análisis. De la cruz de Cristo, supuesta cruz de Cristo, hay un trocito, no sé cuántos centímetros, 3 centímetros, en cada iglesia católica del mundo. Según se cree, la cruz de Cristo tuvo que haber medido 400 kilómetros por todos los Cristos que hay. Entonces, lo digo como una chispa de alegría. Fueron tantas las mentiras, tantas las cosas, empezaron tan mal las cosas, tuvieron que haber alguien que dijera, yo aquí no sigo. Entonces empezaron a mucha gente decir, nosotros no vamos a hacer lo que están haciendo esta gente. Y a ver grupos que se fueron separando de la iglesia oficial, que ya no era tan oficial. Ya estaba dando un tufillo, ya no olía bien. A partir de que fue terrible. Pues ya un poquito antes, la iglesia ya estaba mal. Porque a veces nos gusta, a los que estudiamos la Biblia, nos gusta mucho la fecha.
de tal fecha a tal fecha. Es imposible que Constantino haya empezado todo el 10 de octubre. O sea, llevaba ya 2 años trabajando hasta que consiguió lo que quería, ¿no? Pues ya mucha gente decía, esto no huele bien, esto no me huele bien, y se apartaban. Y tuvo Pablo, antes de empezar con otra cosa, tuvo Pablo que decir en 2 Corintios 2:17. Por favor, pido que alguien que tenga otras versiones lo busquen para que me lo lean una palabra. El mismo texto. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Alguien tiene otra versión que no sea esta, por favor? No. Bueno, pues no somos como muchos que medran, que crecen, que adulteran el Evangelio de Cristo, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo tuvo que desde eso plantando ya una base, porque había muchas iglesias que se estaban corrompiendo. Muchos grupos, mucha gente que aparecía. La Biblia dice que no que vendían, sino que de dentro mismo de la iglesia surgirían personas con falsas doctrinas, con falsas cosas. Grupos que apostatarán, dice la Biblia. Vamos a ver una foto y le pido a alguien, por favor, a alguien que se acerque aquí, que tenga buena voz y que se acerque aquí a leerlo. Vamos a ver la primera foto. Quizás se apaga aquí mejor. ¿Alguien puede venir? Qué malo tengo hoy, Perfecto. ¿Nadie? Pero intento entonces. El escritor bautista justo antes sobre su historia de los bautistas en el prólogo de la página tal cual nos comenta. En realidad, el término principio bautista es inapropiado. Son más bien principios no testamentarios. Fueron practicados por la iglesia primitiva. Sin embargo, pronto iban desapareciendo en el curso de la historia eclesiástica, estando de acuerdo con los anabautistas continentales del siglo XVI. La mayor parte de los bautistas creen en la caída de la iglesia, o sea, la gran apostasía, entre los años 100 a 325. Cree que con la excepción de pequeñas minorías de disidentes, el cristianismo personal paulativamente se fue convirtiendo en una cristiandad sociopolítica, aunque existen discrepancias en cuanto a la fecha exacta. Los bautistas creen que esta conversión del cristianismo apostólico es una cristiandad constantiniana, constituyó una caída de la antigua pureza neotestamentaria. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Justo Anderson es un teólogo, historiador, bautista, y él en su libro opina: la caída pudo ser a partir del año 100, del 100 al 300 y pico, ya empezó la cosa a decaer. Pero todo empezó, lo peor, cuando la cristiandad se convirtió en constantiniana, de Constantino. Vamos a leer la segunda foto. Ahora pido a otro cualquiera, hermano, que vengan, que caramba, que somos activos cuando queremos. Hay carta aquí. Vamos a ver, el segundo. Urgel, otro. En su libro, El mensaje de la Biblia del editorial, en la página 926 nos comenta: las crueles persecuciones 250, 311 no solo no consiguieron exterminar la fe, sino que fueron testigos de su extraordinario crecimiento. Constantino fijó el domingo como día de descanso y culto 321, favoreció imperialmente al cristianismo, promovió la construcción de iglesias. Esta época abrió el camino a la corrupción eclesiástica, que habría que sobrevenir en las posteriores épocas oscuras. En lugar de separarse del paganismo, la iglesia imperial se acomodó a él. Gracias, hermana. En vez de separarse del paganismo, la iglesia imperial se acomodó al paganismo, se acomodó a él. Recuerden, aquí hay una cosa interesante. Urgel no es
del séptimo día. Es un historiador bautista y él dice que Constantino fijó el domingo como día de descanso y culto en el 321. Para aquellos que tienen dudas en contra el sábado todavía. Entonces vamos a, después de esto, gracias hermano en Caponía, porque esto estaba por ver si estaban dudando. Aún hay una tercera foto que vamos a verla después de explicar una cosa. Vamos a ver ahora, para aquellos que les diente un papelito para leer, que estén preparaditos, encendemos aquí la luz, ahora dentro un ratito, y vamos leyéndolo con cierta rapidez, van viniendo, leyendo, porque me gustaría dar un mensaje final cristocéntrico para que aparezca un sermón. Esa es mi intención, hermano. Entonces, Cristo cuando hacemos ahora un rápido repaso de unos cuantos grupos que dijeron no a Constantino, dijeron no a todo esto, y que todos esos grupos, los bautistas creemos, yo pienso que todos creerían lo mismo, creemos que esos grupos se deberían de haber llamado bautistas, porque todos tienen el fin, la doctrina es bautista, pero se les llamó por el nombre del líder, por el nombre del pastor que empezaba ese grupo. Entonces, vamos a ver cómo, mientras que, vamos a ver en la foto siguiente, la foto 3, no importa que haya luz, a ver si somos capaces. ¿Esta era? Sí. Bueno, sí, vamos a intentar leerla, A ver, ¿quién la lee? Ven que el que siempre se levanta con un resorte. Gloria a Dios. Viendo el Nuevo Testamento como manual de la Iglesia, el historiador bautista Roberto A. Baker, subiendo la bautista Victoria, de la tercera edición de la página 12, dice: ¿por qué el esfuerzo por explicar una doctrina cristiana simplemente por haber sido introducida por un teólogo hace 1000 años repugna a un cristiano neotestamentario? La autoridad deriva tan solo del Cristo viviente cuyo mensaje sale del Nuevo Testamento. Aún la tradición unánime de un teólogo a través de 1000 años no puede permanecer libre de una verdadera revelada del Nuevo Testamento. Los libros de la historia no son inspirados genuinamente. Los concilios eclesiásticos entonces han valido las manifestaciones y la tradición eclesiástica ha sido falsificada para dar crédito a una enseñanza totalmente ajena al Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Esto viene porque la Iglesia Católica insiste en que es tan valiosa la Escritura como la tradición. Entonces, este hombre, también historiador bautista, confirma y dice que cualquier doctrina, aunque tenga 1000 años, aunque tenga 2000 años, una doctrina que no está en la Biblia, no vale para nada. Que los concilios han sido corruptos. Además es cierto. Los concilios han sido corruptos, no me valen como referencia para tomar yo una doctrina o quitarla o ponerla. No me vale. Solo me vale la Escritura. Solo me vale la Escritura. Hermanos, como decía, algunos grupos fueron saliendo. Muchos murieron. Es que se dice muy fríamente. Mucha gente murió por defender la fe que una vez fue dada a los santos. Mucha gente murió. Vamos a ver, poquito a poco, si somos capaces, a esos grupos, vamos a leer un poquito de cada grupo, con rapidez, con entusiasmo, depende de la alegría que le pongamos, va a quedar genial. Y vamos a empezar por los montanistas, ese grupo dirigido por Montano, un tal Montano, y fíjense ustedes lo que hacían. Muy poco después de la primera mitad del siglo II empezaba un gran despertamiento espiritual dirigido por Montano. Los partidarios del montanismo, entre los que se encontraba el gran escritor y predicador cristiano Tertuliano, predicaban el regreso a las Escrituras y la venida de Cristo, entre otras doctrinas. Fueron excomulgados en el año 236. Los montanistas, después de ser rechazados por la Iglesia oficial, continuaron su obra como un movimiento clandestino, protestando contra el formalismo y mundanalidad de la Iglesia oficial. Montano protestó contra el catolicismo totalmente desde un principio. Fueron perseguidos, muchos murieron. Pero Montano decía: mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Seguía las costumbres que Cristo había dicho y no se dejó torcer. Aquí no es un mapa, hermano. Aquí no es un mapa como el catolicismo.
empezó a torcerse y aquí pongo varios más, pero puse algunos ejemplos, están montanos, pero hay bastantes más, donatistas, paulicianos, veremos algunos ahora, son los que fueron rectos hacia Cristo, hacia la verdad, sin torcerse ni a un lado que fueron los católicos, ni a otro lado que fueron los ortodoxos. Luego de aquí surgirían las grandes reformas, pero las grandes reformas hablaremos algo después. Vamos a ver el segundo de estos grupos, que serían los novacianos. Sí, con entusiasmo, con alegría. En el siglo III de la era cristiana ya eran patentes las herejías dentro de la Iglesia. Habían dos grandes sectores, los relajados y los estrictos. En el momento cuando los relajados y corruptos estaban gobernando, la Iglesia o grupo de los seguidores de Novaciano se convirtió en la verdadera Iglesia de Cristo. Él llegó a ser el pastor de la Iglesia separada, sirviendo como ejemplo a la Iglesia de todas partes. Se sabe que habían cientos de iglesias novacianas. Cuando Constantino intentó unir a los novacianos con la Iglesia de Roma, estos rechazaron la propuesta de Constantino, pues comprendían el peligro que tiene la unión de la Iglesia y el Estado. Habían cientos de iglesias novacianas, hermano. Todo se presta a que cuando los de abajo iban ya fallando, se presentaba otro y cogía a esos mismos miembros y salían para arriba. O sea, era increíble porque ya habían cientos de iglesias novacianas. Cuando Constantino vio aquello, intentó recuperarlos para la Iglesia Católica y dijeron, ni hablar, no vamos a unirnos con la Iglesia del Diablo, para nada. Vamos a ver otro más, los paulicianos. Este tiene su historia, los paulicianos. En el año 670, un hombre llamado Constantino, no el emperador, hospedó en su casa a un cristiano que iba de paso. Este le regaló un Nuevo Testamento, gran regalo en aquella época por la escasez del mismo. Se enamoró tanto del Nuevo Testamento, especialmente de los escritos del apóstol Pablo, que cambió su nombre por el de Pablo. Formó una activa sociedad misionera cristiana y así nacieron los paulicianos. Estos cristianos tenían la misma creencia que nosotros tenemos hoy. Por supuesto, estaban en contra de todas las doctrinas puestas por la Iglesia Católica que se salían de la Biblia. Desde el siglo III hasta el VII tuvieron la antorcha de la fe cristiana. Aquellas primeras iglesias llamadas montanistas, novacianas y donatistas fueron cuando estos nombres desaparecen de la historia, aparecen por todas partes del mundo iglesias paulicianas. Por este motivo, creen los historiadores que el pueblo que se oponía a la Iglesia de Roma desde el siglo II se fusionó llamándose ahora los paulicianos. ¿Ven? Dice la historia que aquellos pueblos que se fueron separando, los donatistas, se van a ir fusionando poco a poco y llega el momento que son los paulicianos. Enorme, una iglesia enorme. Hermano, muchos de ustedes habían oído algo de los donatistas. Fueron los cristianos que en su momento, la iglesia que Cristo fundó, eran estos en ese momento. Los paulicianos eran el pueblo de Cristo. Cuando hablemos de la historia de la iglesia, tenemos que hablar de los paulicianos, porque era el pueblo de Dios. Si estos no llegan a existir, Cristo se hubiese equivocado, su iglesia hubiese fallado, porque su iglesia falló en el siglo II, ya empezó a fallar. Pero hubieron grupos que estamos hablando un poquito de ellos. Vamos a ver otro. Los pedrobrucianos. Pedro Bruce. ¿Dónde está Pedro Bruce? Este movimiento evangélico empezó por Pedro de Bruce, un cura de una pequeña iglesia de los Alpes. Cuando vio la luz del Evangelio, no pudo quedarse en aquel sitio y empezó una labor misionera itinerante por todo el sur de Francia, que duraría 20 años. Se cree que con el Nuevo Testamento y un grupo de paulicianos se realizó una labor que llevó a miles de personas a Cristo y su doctrina original. En un concilio que se realizó en Toulouse, Francia, en el año 1119, el cual condenó como herejes a todos los no católicos de la época, estos contestaron con una confesión de fe de 14 artículos, que nos quedó para comprobar, sin lugar a dudas, que estos creyentes seguían un cristianismo totalmente bíblico,
rechazando todo lo impuro de la Iglesia de Roma, que la Iglesia de Roma había colocado sobre él. Pedro de Bruce fue apresado mientras predicaba cerca de Nimes y quemado vivo en el año 1124. Su sucesor fue Enrique de Laurent. Gracias, hermano. Pedro de Bruce, otro fundador. Este hombre había sido cura, se dio cuenta de la fe de Cristo, se apartó del camino totalmente y siguió el cristianismo genuino. Cuando se le escribió, dieron una justificación, que es lo que yo le pido a los pentecostales hoy, una justificación de su doctrina, y se la dieron al pueblo católico, y como la tenemos guardada en sus archivos, vemos como eran totalmente evangélicos. Totalmente evangélicos. Ellos eran el pueblo de Cristo. Ahora vienen unos que son más conocidos, los valdenses, dirigidos y protegidos por Blanqui, y dos limpitos. Los valdenses. Este movimiento cristiano de la Edad Media empezó con la conversión a Cristo de un millonario llamado Pedro Waldo. Este hombre, después de ver a un amigo morir mientras hablaba con él, se preocupó por la salvación de su alma, dedicando toda su vida y su fortuna a la predicación del Evangelio. Mandó a traducir la Biblia y se podían ver a cristianos dando las porciones de la Biblia en todas las aldeas y predicando el Evangelio de Cristo. Los valdenses crecían rápidamente y esto no gustó a las autoridades eclesiásticas, por lo que el arzobispo Wickraft les prohibió predicar el Evangelio de salvación. Ellos decidieron obedecer a Cristo antes que a los hombres. Por tal motivo fueron excomulgados en el año 1181, teniendo que salir de Lyon, lo cual benefició la causa del Evangelio, pues creció mucho más y en todas partes. Gracias, hermano. Como el Evangelio de Cristo nunca falló, nunca, siempre había un cristiano. Tengo tantos documentos, hermano, que lloraríamos un rato en ver cómo Cristo nunca falló. No solamente con sus sanas doctrinas, sino inclusive con el sábado. Siempre hubo grupos, además en sitios que ustedes ni se imaginan, guardando el sábado. Siempre, una forma de otra. Hermano, pasamos a otro. Ya estamos entrando en calor. Ya estamos llegando a los que se parecen más a nosotros. De los valdenses pasamos a los anabaptistas. ¿Quiénes fueron esos exaltados anabaptistas? Quito, dos veces en el estrado. Los mejores. Anabaptistas. Este nombre se aplicó a un movimiento que seguía a Cristo, surgido en Europa mucho antes de los reformadores del siglo XVI. Su nombre, que se les fue puesto como burla, deriva de su creencia en el bautismo de adultos. Solo a los creyentes que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ellos bautizaban a todos sus miembros por segunda vez. El nombre anabaptista quiere decir rebautizado o bautizado dos veces. Nunca aceptaron ese nombre porque para ellos el bautismo infantil no era bautismo. Un grupo importante que siguió la doctrina de los anabaptistas en Suiza, dirigido por un ex sacerdote católico llamado Menno Simon, son la comunidad cristiana que conocemos hoy como los menonistas. Los anabaptistas sufrieron muchas persecuciones. Incluso se creó una leyenda negra en contra de ellos para quitarlos del medio. Este movimiento fue el impulsor y el origen de los bautistas de hoy. Gracias, hermano. Llegamos al final de lo que quería plantear en el punto de hoy. Los anabaptistas, ciertamente, dice la historia, que habían algunos exaltados. Algunos se dedicaron hasta la política. Y siendo anabaptistas intentaron arrasar, o sea, hacer la labor que tenía que hacer Dios, ¿no? Entonces, eso no estamos de acuerdo con ellos.